Bienvenidos de vuelta a Contrapoder 3.0 con José Colina y Esteban Hernández. Hoy vamos a conversar con Gilberto Ramírez, él es director de Unión Editorial Colombia. Buenas tardes, Gilberto, ¿cómo estás? Buenas tardes, Esteban, un gusto estar con ustedes. Buenas tardes, Gilberto, bienvenido a Contrapoder 3.0. Gracias. Bueno, Gilberto, fíjate que contigo, a pesar de que eres de Colombia, ¿no? Hay un tema bastante interesante que tocar contigo, que en este programa lamentablemente no lo hemos discutido, y es el tema, a pesar de que ha agarrado más fuerza que antes, incluso es el tema de la secesión, ¿no? Para conseguir, digamos, la libertad en Venezuela. Explícanos un poco cuál es tu perspectiva, si se puede decir así, con este tema. ¿Tú estarías de acuerdo con eso? ¿Sacarla a Venezuela o liberarla por partes? ¿Cómo funcionaría esto más o menos? Pues hombre, Esteban, yo efectivamente estoy de acuerdo y entre otras cosas creo que es la única solución real que existe, entre otras porque ya se viene practicando. ¿Y a qué me refiero con esto? La secesión uno la puede entender en sentido estrictamente territorial, como que un territorio crea otro gobierno, establece un nuevo gobierno para una región puntual, o en sentido estrictamente individual. Y esto también se ha conceptualizado de esta manera. ¿Y a qué me refiero en sentido estrictamente individual? Los millones de venezolanos que han salido del país ya son una muestra de secesión en sentido individual, es decir, que renuncian a su gobierno porque prefieren otros, en los cuales por su institucionalidad y demás, naturalmente los acoge mejor, ya sea porque efectivamente se puedan hacer ciudadanos de estos países, que pues no ha sido la norma, porque obviamente, y sobre todo en los últimos años, mucha de esta migración tiene problemas de documentación. Estamos hablando de un caso de apatridia, uno de estos casos que se mencionan como crímenes de lesa humanidad, ¿cierto? Naciones sin derechos, porque no tienen ni siquiera la documentación. Eso sobre todo se ve muy fuerte en Colombia, que es donde naturalmente ha recibido mucha de la migración venezolana. Entonces ya es un tema que se practica, la secesión ya es algo que se practica. Sería dar el salto siguiente, que es que sea a nivel territorial. Ahora fíjate, cuando hablamos de la secesión, ya no la individual, sino la territorial, ¿tú la ves como dividir al país y que, bueno, no sé, la parte de un lado sea llamémoslo la Venezuela liberal y la parte del otro se quede en la Venezuela socialista y se queda allí? ¿O tú hablarías de ir conquistando la libertad poco a poco hasta que todo el territorio sea libre? Bueno, lo ideal sería eso segundo que tú dices, pero por algo hay que comenzar, ¿cierto? Claro. De hecho, el lugar ideal para esto, y no solo de cara a la legitimidad que tiene que tener ante los venezolanos, que por supuesto tienen que ser los primeros en dar la palabra en este sentido, sino también de la comunidad internacional que ha venido apoyando una salida para la crisis venezolana, por lo menos al no reconocer a Maduro. Ya estamos hablando de más o menos unos 50 países que reconocen el gobierno de Guaidó, que es un gobierno que igual tiene demasiados problemas y en 2 años, desde que empezamos a hablar de él, no se ha avanzado mayor cosa todavía, ¿verdad? Y es justo, creo yo, porque no hay unas alternativas claras desde la oposición venezolana en este sentido. Y fíjate una dinámica, Esteban, y quienes nos estén oyendo. En términos migratorios, ¿sí? Y esto lo ha seguido muy bien estudiosos como Tomás Bravo Páez, un venezolano que ahorita reside en España y lo estudia en torno a la diáspora venezolana en el mundo. A nivel interno, la migración se ha venido dando hacia las regiones de frontera con Colombia, es decir, la misma población venezolana se ha venido trasladando a zonas de frontera. Estamos hablando de los estados del Táchira, del Zulia, por supuesto, del Apure, sobre todo los de los Andes, que son tradicionalmente los más poblados. Población que tiene una migración que es transitoria, es decir, no es que se pasen de una vez a Colombia, sino que andan pasando la frontera para adquirir víveres, bienes y demás. Y que además hay una larga tradición de familias binacionales, es decir, tanto colombianas como venezolanas, que es bastante numerosa. De hecho, fueron los que inicialmente empezaron esta migración. Desde antes de 2015 es como el año clave en el que empezó a migrar de manera masiva venezolanos. Entonces había una migración interna en la que la población se está concentrando en líneas generales hacia los estados del norte de Venezuela, que han sido los más poblados, pero también hacia la frontera con Colombia. Y aquí hay una región que es muy particular, que es el Zulia, porque el Zulia tenía una tradición no solo de regionalismo muy intenso, sino inclusive de abiertas declaraciones de independencia. El antecedente más lejano es la declaratoria de Venancio Pulgar y Jorge Sutherland, que desde Maracaibo, que es la segunda ciudad en importancia de Venezuela y que justamente queda en esta zona, en el Zulia, declararon hacia la segunda mitad del siglo XIX la independencia de la región. Inclusive hubo una intentona de que se agrupasen o se fusionasen con el Estado Soberano del Santander, que era la zona fronteriza en el lado de Colombia, cuando nosotros teníamos una organización federal, que nosotros, digamos, sí perdimos
esa organización. Ustedes la conservaron en principio hasta el día de hoy, pero pues es evidente que no ha venido en recesión esta organización. Entonces el Zulia tiene una tradición, y si además se fijan, no solo tiene una parte considerable de población, de hecho tiene una trayectoria de oposición al gobierno de Chávez, desde el inicio hasta el final, porque los famosos 5 gobernadores que en las últimas elecciones que hubo, de las que se podía decir tenían algo de legitimidad, uno de esos gobernadores fue el del Zulia, ¿verdad? Que como no juramentó ante la Asamblea Constitucional, pues lo hicieron renunciar, y bueno, junto con los otros 4 estados, que ahorita no lo recuerdo, si no estoy mal, todos están hacia la frontera. Entonces, fíjense ustedes, no solo se están concentrando población hacia la frontera, sino población que ya se resiste al gobierno venezolano de Nicolás Maduro de una u otra manera. Entonces, si uno junta eso, además con la condición internacional, yo creo que estaríamos en un escenario ideal que uno diría, esto es descabellado, ¿sí? Esto, digamos, no tiene antecedentes y demás. Y el antecedente que les está diciendo pues es muy lejano, pero sí tiene un antecedente, y es la situación, y es el que más me parece cercano porque además es muy reciente, es el de Kosovo, de los años 2008, que justamente declaró independencia frente a Serbia después de todo lo que había sido ese conflicto. Fíjense ustedes la desintegración de una ex república socialista, ¿sí? Sí. Eso es un antecedente muy importante, entre otras porque la comunidad internacional ha sido muy reacia al reconocer la independencia de nuevos estados. De la comunidad que hoy en día lo compone la ONU, que estamos hablando de unos 200 casi, 198, 197, ha sido muy reacia a reconocerla, pero en este caso, justamente por razones humanitarias, prefirieron esa salida, porque acuérdense, en Serbia intervino fue una coalición de la OTAN, no propiamente de la ONU, sino de la OTAN, que a la larga es un escenario que se viene preparando para el caso venezolano desde hace rato. Colombia es miembro de la OTAN desde hace poco. Sí. ¿Sí? Ha habido intenciones de hacer una intervención militar en Venezuela, algo que sin duda sería preludio, porque es que estas zonas o estas secesiones no se consolidan simplemente con declaratorias, ¿no? Hay que hacer valer esa independencia, sí. Y obviamente ante el crimen organizado que gobierna Venezuela, esto no va a ser simplemente con buenas intenciones. Y ahí es donde va mi pregunta, porque fíjate lo siguiente, sí. Claro, tienes un dato importante que podemos considerarlo, si es verdad que la población ha migrado hacia la frontera, eso es verdad. También es verdad de que son poblaciones que por lo general han estado en contra del régimen, y eso también es verdad. Pero también hay en esas zonas hay una fuerte presencia militar, y esa presencia militar es básicamente lo que ha garantizado, no en esa zona, sino en todo el país, la permanencia de Nicolás Maduro en el poder. Entonces, como una estrategia como esta, ¿no?, que podría lucir factible, se puede ejecutar de manera exitosa si hay una presencia, si hay una fuerte presencia militar que sin duda alguna pues buscará la manera de que Maduro se mantenga en el poder y que estas regiones no se independicen. Pues mira, ahí hay que tener en cuenta de nuevo la condición de frontera, porque sin duda esto es algo que pasa en todo Venezuela, este problema de orden público, de fuerzas y demás. Pero de todas las zonas posibles de intervenir, está la más factible, justamente por la condición de frontera. Y te voy a dar básicamente 2 razones. La primera tiene que ver con el principal móvil que va a hacer que una potencia, por ejemplo, como Estados Unidos, que sería en líneas generales del que se ha esperado esta iniciativa, va a ser la principal razón de intervención, que es un tema de guerra contra las drogas. Porque el Zulia es fronterizo con una zona de Colombia que se llama el Catatumbo, y el Catatumbo es una de las zonas donde más se concentran los cultivos de coca en Colombia. Es decir, es la puerta directa de salida de las drogas desde Colombia por Venezuela, que se sabe, pues en Venezuela no tiene mayores problemas para sacar la cocaína, ya vuelta a cocaína, a las diferentes regiones del mundo donde la están introduciendo, especialmente Europa, pero pues también Asia y por supuesto los Estados Unidos. Ajá, pero ¿qué planteas tú? ¿Que los Estados Unidos participaría para lograr eso? O sea, ¿se podría neutralizar a las fuerzas militares de esa zona con participación de los Estados Unidos? ¿Eso es lo que me está respondiendo? Tiene que ser una coalición multinacional, y si la lideran ellos mejor, porque si estamos hablando de la OTAN, ahí tiene que intervenir Colombia, pero es que todos ganan. Estados Unidos neutraliza un problema de narcotráfico, justamente en una de las zonas más complicadas como es esta, ¿sí? Colombia también, porque además Colombia está presionada por Estados Unidos en materia de guerra contra las drogas. No es el escenario ideal, porque además la guerra contra las drogas tiene muchos críticos, pero bueno, ha sido el móvil de intervención, y en estas épocas de pandemia se vio que los Estados Unidos se han movilizado. Ahora fíjate algo, Gilberto, si Estados Unidos decide, digamos, sumarse en esta propuesta, ¿por qué no lo hacen de una vez en todo el territorio? Claro, ¿no? Porque una de las cuestiones que hemos dicho es que justamente Estados Unidos no interviene, bueno,
obviamente está la parte política interna de Venezuela de que quien debería pedir la intervención no la pide y todo eso, pero si Estados Unidos se lanza en esta aventura, ¿no? Por llamarlo así, De acuerdo. ¿tú no crees que lo pudieran hacer de una vez en la capital, en Caracas, y acabar con eso A gran escala, en todo claro. el territorio? Primero porque no es tan fácil, ¿no? Y esto se sabe, el principal problema de una intervención militar es que si fuera simplemente un conflicto regular, que se resolventara con temas de ejércitos y de tropas, eso se hubiera solucionado hace rato, pero es que estamos ante un problema de guerra regular en la que un montón de colectivos, grupos armados van a usar la población de escudo civil. O sea, eso se va a prolongar en el tiempo de una manera impresionante. Y el mejor antecedente es que si Estados Unidos no pudo en Alemania ni en Corea, ¿sí? Contra enemigos más poderosos, por razones básicamente de presión interna, la gente no va a aceptar una intervención tan masiva en un país que es bastante grande como es Venezuela. Si fuera una operación, mejor dicho, quirúrgica como la de Panamá, vaya y venga, ¿sí? Pero lo veo difícil. Sin embargo, si se empieza solo con el Zulia, créeme que se hace una labor gigantesca. Entre otras porque la otra segunda razón que les quería comentar, porque en esta geopolítica no solo está Estados Unidos, también está Rusia, China, ¿cierto? En general los que componen el Consejo de Seguridad, que es uno de los principales esquemas a superar en términos de la comunidad internacional. Y es que a Rusia y a China, ¿qué es lo que les interesa? Que se les pague sus deudas, sí. ¿Cierto? El gobierno venezolano está endeudadísimo con los rusos y con los chinos. ¿Y qué tiene el Zulia? ¿Cuál es el principal activo contemporáneo que tiene el Zulia en materia económica? El petróleo, ¿cierto? Claro. Mal que bien ya lo controlan de una u otra manera, porque tiene inversiones en ese sector, con empresas filiales y demás. Entonces, si lo que el día de mañana ellos quieren, no sé, es el control de unos pozos y demás, yo no vería ningún problema en que se les garantice, más si eso ayuda a que ellos, por ejemplo, no se opongan a una región autónoma que a la larga se independice. Porque, por ejemplo, cuando yo les daba el caso de Kosovo, es que así fue, ¿sí? Al día de hoy la mitad de la comunidad internacional no lo reconoce, casi que una declaración unilateral de independencia, solo que tuvo el apoyo de la mayoría de los países de la Unión Europea y de los Estados Unidos, y ahí han avanzado. Y efectivamente se ha avanzado en buenos términos, no solo en frenar los problemas de crisis humanitaria, sino inclusive es un país que a la larga no le ha ido tan mal, pues si uno lo compara obviamente de lo que venía. Claro, lo que pasa es que, bueno, yo realmente no veo eso viable, sobre todo por el tema militar, porque obviamente no hay forma sin una ayuda internacional, y para hacerlo de forma, o sea, para actuar nada más en esa zona, puede hacerlo a nivel nacional. Entonces, si no controlas a los militares o no lo puedes neutralizar, creo que eso es difícil. Inclusive, cuando esos estados tuvieron gobernadores de oposición, han podido tomar esa idea, ¿no? Porque tenían el control político, que a lo mejor podían sonsacar o de repente podían buscar la manera de tomar el control de los militares, pero mientras no se pueda tomar el control de los militares, creo que la idea es un poco cuesta arriba, porque básicamente, pues como todo el mundo lo sabe, el control de la revolución está basado en los militares y en esa zona hay fuerte presencia militar. Entonces habría que buscar la manera de neutralizar eso para poder actuar. No veo a los Estados Unidos participando en una acción como esta. Quizás la población pueda ponerse de acuerdo y organizarse para neutralizar a los militares y dividir el territorio. Eso podría ser, sí, pero no lo veo tan viable. No, y además, dame también tu impresión, Gilberto, porque sí, el caso de la intervención yo lo veo como colina. Si Estados Unidos interviene, yo creo que lo hacen en todo el territorio y puede ser incluso una operación quirúrgica como lo mencionaste. De hecho, eso de colocarle precios en la cabeza a Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello, a todas las cabecillas del régimen, quizás es para ir armando justamente el expediente para tener la excusa de hacer esas operaciones quirúrgicas. Pero la propuesta de la que tú estás hablando quizás tiene mayor fuerza, no solamente del lado, como dice Colina, de la ciudadanía que se puede organizar en un territorio más pequeño, más fácil, ¿no? Que en todo el territorio. Entonces ayer era factible. Pero ¿qué te parecería a ti además los militares que están afuera? Pienso que por ahí pudiera tomar más fuerza esta propuesta. ¿Tú no crees eso? Con los militares venezolanos. Si los venezolanos son los primeros en alzar la mano con este tema, así Estados Unidos quiera hacerlo, no va a garantizar nada, porque necesitan colaboración de los que están afuera como de los que ya están adentro. Porque, fíjate, tú me dices que el tema es mejor de una vez, si intervienen en un punto, ya intervienen en todo. Igual tienen que empezar por algún punto. Sí. Y el único que yo veo viable es este, por todas las razones que les he venido diciendo. Si entre toda la intervención lo único que se puede lograr controlar es esto, pues bienvenido. Es que el problema es que derribar a Maduro es lo de menos. ¿Sí? O sea, dar de baja a Nicolás Maduro es lo de menos. El tema es liberar el territorio de todo el crimen que maneja Venezuela. Porque además hay que salir del socialismo, ¿sí? Que es la gran tragedia del país. Y eso no es algo que
se resuelva solo con las armas, se necesitan fuerzas políticas organizadas, por supuesto que tengan apoyo en gente que tengan esta voluntad de defender el territorio de vía armada, porque fíjate una cosa, en términos militares lo importante no es saber el objetivo a atacar, sino los objetivos a defender. Y lo que hay que defender es la población venezolana, que es la que ya está expuesta a todo tipo de vejámenes y que por eso ya están migrando, ya están secesionándose de alguna u otra manera, que es lo que les venía diciendo al principio. Bueno, fíjate algo, es una propuesta que yo pienso que hay que estudiar y quizás la salida empieza por ahí. Ojalá podamos liberar todo el territorio, ¿no? Pero bueno, si es por parte, bienvenido sea. De acuerdo. Bienvenido sea, porque además hay muchísimas, estamos hablando de vidas que están en juego, ¿no? Lamentablemente, bueno, el tiempo se nos ha acabado, Gilberto. De verdad, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Contrapoder 3.0, Gilberto. No, ustedes muy amables y pues un gusto haber compartido estos minutos con ustedes. Bueno, era Gilberto Ramírez, director de Unión Editorial Colombia, con una propuesta que pienso que hay que escuchar, ¿no? Porque al final, dentro de todo este abanico, ¿no?, de oportunidades que tenemos, hay que estudiarlas todas. Ya sabemos que elecciones no son, ya sabemos que negociaciones no son, ya sabemos que pactos no son, sabemos que la vía es por la fuerza. ¿Será la secesión una manera más efectiva de lograrlo? Eso es algo que tenemos que estudiar, tenemos que discutir y de verdad que un análisis y una entrevista bastante interesante en un tema que no se ha discutido lo suficiente, pienso yo. Hoy vamos a tener 3 segmentos, yo los abandono en este que viene, pero no dejen de ver Contrapoder porque va a estar el teniente José Colina, ¿no?, el otro conductor de este programa, haciendo una entrevista bastante interesante con un candidato para el Congreso de acá de los Estados Unidos. Así que ya regresamos con más de Contrapoder 3.0.